diputadas y diputados rechazó la acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson. Para analizar lo que ocurrió hoy, lo que viene para el ministro, estamos con Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central y además de la casa, como digamos, amigo de la casa, digamos, aquí en Noticias 24. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, buenas Connie, tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, primero pensemos en lo que pasó hoy día. Era como que se esperaba que pudiera salvarse el ministro Giorgio Jackson. Pero ¿quiénes lo salvaron desde tu punto de vista y qué significa el que lo hayan salvado? ¿Por qué terminan salvando al ministro Jackson de una destitución? Bueno, lo salvan los votos los parlamentarios que votaron por él, pero la pregunta es quién llevó a votar a esos parlamentarios. Y yo creo que hay una gestión importante del gobierno, ¿no? Hay especialmente las ministras desplegadas, Ana Uriarte, Carolina Toá, jugaron un rol importante, ¿no? Los gobiernos tienen que romper la inercia, tienen que de alguna manera forzar la situación, hacer gestión política, que fue lo que criticaba el otro día el propio presidente Gabriel Boric cuando daba las razones por las cuales la ex ministra Marcela Ríos había abandonado el gabinete, ¿no? Y creo que aquí lo que ocurrió es eso, ¿no? Se hizo gestión política, se transpiró. Ayer sabíamos que probablemente en la oposición iban a haber 5 o 6 diputados que o no iban a estar en la sala o probablemente iban a rechazar el libelo en la cuestión previa, como ocurrió, por ejemplo, con el diputado Joaquín Lavín. Claro. ¿No? Por lo tanto, una sorpresa desde ayer, digamos. Exactamente, pero junto con lo que pasaba en la oposición estaba el alineamiento que hubo en los parlamentarios del oficialismo, salvo una diputada independiente comunista que se abstuvo, ¿no? Y otro diputado ecologista verde. Creo que el gobierno logró en esta oportunidad alinear bien a los parlamentarios detrás de este objetivo, que era, como tú decías, salvar al ministro Giorgio Jackson de que pasara al Senado. El problema lo iba a tener en el Senado más que en la Cámara de Diputados. Sabíamos que la parte, claro, el principal problema de Giorgio Jackson en el Senado, ya analizaremos por qué. Pero, ¿y por qué la democracia cristiana termina porque eso fue el momento en que hoy día la democracia cristiana anuncia que digamos, en bloque van a votar en contra de la acusación? Fue cuando empezaron a respirar ya aliviados, ¿cierto? Porque ahí ya no estaban los votos. ¿Por qué la democracia cristiana apoya a Giorgio Jackson? Porque yo creo que hubo una oferta política de parte del gobierno, no tenemos muy claro todavía. ¿Qué le ofrecieron? No tenemos muy claro el detalle, ¿Qué le ofrecieron a Alberto pero Undurraga? evidentemente no. La democracia cristiana quiere que el gobierno se abra la posibilidad de 2 listas que no, para competir el 7 de mayo, para el Consejo Constituyente, no quiere que a priori lo descarte y se cierre frente a eso y de alguna manera imponga algún tipo de sanciones a los partidos que no estén detrás de eso. Entonces yo creo que esa apertura que hizo el gobierno, ¿no? La ministra Analía Uriarte planteó la posibilidad de que el escenario de 2 listas es un escenario posible. Por lo tanto, hay cuestiones de ese tipo. También probablemente hay detalles que no vamos a conocer de cuestiones concretas. Recordemos que estamos en política y esto forma parte de la política. Ya, pero uno se imagina, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede ofrecer en estos casos? Estamos hablando de cosas que se negocian y que se hacen, no nada, digamos, escondido. Pero ¿puede haber que aquí, por ejemplo, se pidió o se prometió revisar o tratar de revocar alguno de los indultos entregados por el presidente o no? No, yo creo que eso es más difícil, ¿no? No creo que el gobierno se haya atrevido a cruzar esa línea, ¿no? A pesar de que Giorgio Jackson, el ministro de Desarrollo Social, es un nombre muy importante para el gobierno, ¿no? La oposición buscaba infligirle una derrota política al gobierno a través de Giorgio Jackson, ¿no? Quizás el más cercano al presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, creo que la línea roja estaba puesta ahí. Creo que sí pueden haber habido otras negociaciones, como decía, del punto de vista, por ejemplo, de lo que está pasando con los 24 expertos, el comité, ¿no es cierto?, de admisibilidad, lo que va a ser el proceso que se viene. Creo que por ahí pueden haber algunos otros elementos y también cuestiones más bien locales, ¿no?, que son importantes a veces para los parlamentarios. ¿Cuán importante es lo que ocurrió hoy día con Giorgio Jackson en términos del gobierno para el presidente Gabriel Boric? ¿Es como un alivio, un salvataje o es un triunfo? No, ¿puede hoy día, digamos, el presidente Gabriel Boric decir, me anoto un triunfo y estar orgulloso de eso, o simplemente fue una salvada, digamos? No, claro, hay una salvada, ¿no? Logró zafar al ministro más importante de su gobierno en términos de la cercanía que tiene Jackson con él. Creo que el ministro sale igualmente debilitado, ¿no? Claro. El futuro político de Jackson es algo que él va a tener que revisar, ¿no?
muchos asemejaban lo que podía ser a propósito de lo que hizo Jacinda Ardern, que renunció, ¿no es cierto?, para poder que otros encabecen el proyecto, que ella no tiene la energía para poder hacerlo. El ministro Giorgio Jackson queda debilitado, ¿no? Porque estuvo a punto, si hubiera pasado al Senado, el desenlace hubiera sido totalmente distinto, ¿no? Y también creo que eso habla, como te decía antes, de la capacidad del gobierno, a lo menos de los ministros y ministras políticos, de lograr, ¿no es cierto?, alinear a los parlamentarios detrás de este objetivo. Ya, o sea, en ese sentido es un triunfo para el gobierno. El haber, o sea, igualmente es un triunfo para el gobierno. Sí, igualmente es una inyección anímica, ¿no? Claro. ¿Cierto? De que Después en medio después de 2 semanas complicadísimas. Exactamente, y que probablemente sigan estando complicadas porque todavía falta la acusación contra la ex ministra Marcela Ríos, que se ve un poco más complicado en relación a lo que vimos hoy día. Claro, podría haber, o sea, hay más elementos para defender una acusación en contra de la ex ministra Ríos que lo que había para el ministro Jackson, donde era evidentemente un juicio político y tenía muy poco de jurídico. Claro. En eso había cierta, digamos, opinión común. Claro, y en el agravante en que en relación con la ex ministra Marcela Ríos está este tema de las desprolijidades planteadas por el gobierno y después lo que dijo la vocera respecto de que no tuvo todos los elementos el presidente para tomar su decisión. Entonces, esos elementos pueden pesar en la acusación contra la ex ministra Marcela Ríos. Ya, ¿cuán debilitado queda Giorgio Jackson? Lo estamos viendo ahí en las imágenes, como cierto lo abrazan sus colegas, el presidente de la democracia cristiana, etcétera, los parlamentarios que votaron en contra de su destitución, de su acusación. Pero ¿cuán debilitado quede? ¿Cuán posible es que siga siendo ministro de Desarrollo Social o que siga siendo miembro del gabinete? Porque la verdad es que el nivel de cuestionamiento que hubo a su persona, a la odiosidad que hay hacia él, hace bien difícil que permanezca en el gabinete, ¿o no? Es una cuestión que yo creo que él debe estar evaluando y también el presidente Boric, ¿no? Se habla de un nuevo cambio de gabinete que podría haber, probablemente antes del 11 de marzo, y esto es un factor que tiene que jugar en esa ecuación. El ministro Jackson, lo que vimos hoy día era una animadversión muy importante contra él. También las encuestas lo muestran, es uno de los políticos peor evaluados, junto con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, un 57% de desaprobación, ¿no? Es muy importante, por lo tanto, yo creo que el ministro Jackson, que ha desgastado su capital político en estos últimos 10 meses desde que llegó a la moneda, ¿no? Primero como ministro Sexpress de la presidencia y ahora como ministro de Desarrollo Social, no ha logrado utilizar estos dos ministerios para fortalecer su capital político, sino que por el contrario lo ha ido erosionando, dilapidando, gastando su capital político, y por lo tanto si él tiene alguna expectativa, algún horizonte de proyección para una próxima elección presidencial, por ejemplo, él va a tener que tomar una decisión porque va a ser muy difícil pretender competir con estos niveles de aprobación, con estos niveles de rechazo, con acusaciones que podrían venir más adelante, ¿no? Por supuesto, o sea, uno podría pensar que Giorgio Jackson podría salir en un próximo cambio de gabinete. Podría él mismo querer dar un paso al costado. Exacto. Por eso te comentaba el caso de Jacinda Ardern, que de alguna manera muestra también que los líderes a veces tienen que dar un paso al costado. Ahora, uno dice, pero ¿qué pasó con Giorgio Jackson? Pensando en que antes, digamos, de que empezara este gobierno, muchos pensaban que el candidato presidencial era Giorgio Jackson, que solamente fue Gabriel Boric porque Giorgio Jackson no tenía la edad para ser candidato presidencial, pero que él era el líder político. Y ahora uno ve que siendo en los dos cargos que ha tenido, no ha podido desplegar nada de su supuesta capacidad política. Claro. ¿Dónde está el problema de Giorgio Jackson? En el estilo de liderazgo que tiene Jackson, ¿no? Yo creo que él es demasiado racional, demasiado cerebral, en un tiempo en que la política se hace desde las emociones y desde los sentimientos, ¿no? Por eso te decía, el 57% de desaprobación. Eso son los ciudadanos, no son los actores políticos los que plantean eso en la encuesta. Es un ministro que no ha logrado conectar además con los actores con los que él se tiene que relacionar. Tuvo una muy mala relación con los parlamentarios en el Senado, ni que hablar, ¿no es cierto? Porque senadores del propio socialismo democrático tienen trabada una disputa muy severa con él y por lo tanto por eso había alto riesgo de que si pasaba la acusación al Senado probablemente pudiera ser destituido. Pero hay en el liderazgo de Jackson
en la manera de relacionarse, en una época en que la política se hace de proximidad, de cercanía, que es lo que tiene Boric, ¿no? Sí. Él es un político de cercanía, que eso no lo tiene Jackson, ¿no? Y probablemente le va a costar desplegarlo o darlo a conocer, y por eso que sería prudente que a lo mejor él mismo revisara si su continuidad en el gabinete le permite a él mantener o ser una opción para más adelante. Claro. Y también si afecta también al propio gobierno. Si es un factor finalmente todo el tiempo que hace ruido y que no le permite tal vez llegar a acuerdo, no le permite incluso pasar leyes, claro, se transforma en una piedra en el zapato. Claro, porque la dificultad que tiene el gobierno actualmente, ¿no es cierto?, es un problema de acción colectiva. Le cuesta trabajar como equipo, ¿no? Hay demasiada individualidad y poco trabajo colectivo. Los ministros no tienen articulación. Y Jackson, de alguna manera, jugaba muy de manera individual, muy en solitario. Claro. Y eso se expresa también en la manera en que por ejemplo, cumplió su función como ministro de la Secretaría General de la Presidencia y ahora como ministro de Desarrollo Social. Claro, no se ha lucido ninguno de los dos. Siendo Desarrollo Social un ministerio que normalmente Tiene siempre todo para se lucirse. piensa, claro, porque entrega los bonos, ¿no es cierto?, la asistencia, las buenas noticias, y sin embargo no ha logrado capitalizarlo. Le falta a este gobierno, que tú dices que hay una poca capacidad de trabajar en equipo, ¿le falta experiencia? Gente con experiencia, tenemos por supuesto que a Carolina Toá, a Analía Uriarte, pero eso ha sido arreglando la carga en el camino, como se dice. Hace un par de días estaba Francisco Huenchumilla, el senador, en entrevista aquí con Noticias 24, decía que él le había pedido al presidente hablar con él, que le interesaba, no dijo exactamente lo que le iba a decir, pero básicamente le iba a decir eso, que le falta, que digamos que hay que tener gente con más experiencia. Más canas se dice, ¿no es cierto?, en el sentido no probablemente de los años, o quizás también de los años, pero en el sentido del aprendizaje que da la administración, la gestión de los asuntos públicos. Y este equipo gubernamental ha tenido de alguna manera esa dificultad. De los 24 ministros, ¿no es cierto?, solo 13 de ellos tienen 40% de conocimiento por parte de los ciudadanos, o sea, un número muy reducido. Y de esos 24, solo 6 son efectivamente importantes en términos de lo que están haciendo. El resto de los ministros tiene miedo de tomar decisiones, actúa de manera, ¿no es cierto?, un poco timurata, no resuelve las cosas, y eso hace que los problemas lleguen demasiado rápido al escritorio del presidente. Claro. El presidente está permanentemente teniendo que involucrarse en temas de transporte, en temas de obras públicas, todos los temas. Entonces, eso de economía, entonces de previsiones, eso hace que los dispositivos que son, o el rol que juegan los ministros de ser fusibles, no estén actuando. Lo que pasó con el Ministerio de Justicia es claramente una expresión de eso. Por eso que el presidente habló de desprolijidades y de falta de capacidad de gestión política, ¿no? La gestión política es un elemento que yo creo que ha estado un poco ausente en el trabajo de este gabinete. Y en ese sentido, Marco, ¿tú crees que han pecado de soberbia, partiendo por el mismo George Jackson, pero esta generación, el grupo del Frente Amplio, el corazón, digamos, de lo que es el gobierno, pecaron un poquito de soberbia lo dijo el expresidente Ricardo Lagos, ¿cierto?, en una entrevista el fin de semana, como de que aquí esto es un aprendizaje para los que creían que se las sabían todas? Exactamente, yo creo que ha habido un elemento de eso, ¿no? De creer que sus soluciones, ¿no es cierto?, que eran para grupos determinados, ¿no?, muy con una lógica identitaria, era aplicable para todo el país, ¿no es cierto?, que las demandas, que los temas que ellos tenían y que reivindicaron durante muchos años eran los que le preocupaban al conjunto de la ciudadanía, y no es así, ¿no? Tú entrevistabas recién al alcalde de Iquique, ¿no?, y te planteaba cuáles son sus problemas, y lo que nosotros vemos es que hay un desacompasamiento entre los problemas y la receta de la política o del gobierno para resolver esos problemas. Ese es el sentido de la urgencia, creo yo, que es lo que el gobierno tiene que comenzar a revisar a un año ya de gestión, y probablemente eso lo va a llevar necesariamente a hacer un cambio en las piezas para poder tener un mejor desempeño durante este segundo año de gobierno. ¿Cómo proyectas tú la popularidad o el apoyo, ¿cierto?, al presidente Gabriel Boric? Estamos en una desaprobación del 70%, 71% concretamente en la última encuesta. ¿Tú crees que va a seguir subiendo esa desaprobación? En la medida que no haya resultados concretos
de los que la ciudadanía espera, pero es altamente probable que así sea. Resultado es la palabra que encumbra o hunde a un gobierno, ¿no? Y el gobierno... ¿Resultados en qué materia? Porque uno dice, ¿qué es lo que podría revertir esa tendencia a la caída en la aprobación del presidente? Bueno, uno puede decir, claro, la seguridad es un problema estructural, no tiene que ver solo con este gobierno, sino que... Pero la gente lo que quiere es que se resuelvan los problemas, ¿no? En salud, en educación, en todos los sectores sociales donde hoy día se demanda por parte de la ciudadanía mayores señales de certeza, es donde el gobierno tiene que poner el acento, ¿no? Dejar un poco de lado su agenda identitaria y centrarse en lo que son los problemas fundamentales que le preocupan a los ciudadanos. Por eso te digo, este gobierno es el único gobierno desde el retorno a la democracia que durante todo su mandato va a tener elecciones. Claro. Los 4 años de su gobierno va a estar sometido al escrutinio de los ciudadanos y las personas van a votar por un constituyente o van a votar en un plebiscito, pero también están votando por cómo el gobierno ha desempeñado su gestión o no. De alguna manera, el castigo o premio es la posibilidad que tienen los ciudadanos a través de las urnas de decir qué es lo que es valioso e importante en una sociedad. Claro, así fue el plebiscito del 4 de septiembre. Se vio, bueno, ahí tuvimos un gobierno además que se matriculó y se la jugó por una opción. Entonces, el hecho de que fuera derrotada esa opción fue evidentemente una derrota para el gobierno. Sin duda, y lo que vamos a tener ahora el 7 de mayo, ¿no? Quizás cómo amanezca el gobierno el día lunes 8 de mayo, ¿no? Y por lo tanto, eso va a ser un factor importante en toda esta discusión de 1, 2 listas. El gobierno no quiere aparecer, ¿no es cierto?, derrotado ese día, lunes por la mañana, y por lo tanto, por eso que está haciendo esfuerzos para ordenar, para tratar de sacar una votación importante. Recordemos que esta votación es con voto obligatorio, sí. De ahora en adelante todas las elecciones en Chile lo van a hacer así, y eso va a ser un factor importante porque el fantasma de la evaluación del gobierno se vuelve a ser presente, ¿no? No en vano el ex senador Guido Girardi se despachó la cuña sobre... La lista de los indultos. Claro. Marco Moreno, muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Noticias 24. Muy buenas tardes. Gracias, Connie.